Bueno, usted, doctor, yo sé que es un neurólogo muy reconocido, tiene muchísimo tiempo en el área de neurología con su especialidad en esclerosis. Bueno, mira, la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, usualmente en personas jóvenes, y consiste en una inflamación que produce dos tipos de daño: la afección de la mielina y la degeneración de las células nerviosas. Estos mecanismos de daño se deben a un problema de autoinmunidad, es decir, nuestro sistema de defensas se torna en contra del propio tejido cerebral bajo esos dos mecanismos y va produciendo una serie de síntomas que se conocen como brotes o recaídas, y con el paso del tiempo produce una progresión que lleva a producir una discapacidad funcional del individuo. Las causas de la esclerosis múltiple, se puede decir que no existe un agente o causa identificada. Sabemos, por ejemplo, que la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene como característica una predisposición genética. No se hereda, lo que se hereda es la predisposición, y bajo ciertas condiciones ambientales, como el contacto probablemente con algún tipo de virus que no ha sido comprobado, se detona la autoinmunidad en el cuerpo de la persona, y estas células activadas llegan hasta el sistema nervioso central produciendo el daño. Eso es lo que conocemos de esta enfermedad. Entonces, hay una predisposición genética. No podemos medir genes porque son muchos genes involucrados. Lo que podemos medir son algunos marcadores de la sangre que se llaman antígenos de histocompatibilidad, que dicen si una persona o no tiene esos genes de predisposición. Y esos genes de predisposición están presentes principalmente en la raza europea de descendencia nórdica, y obviamente pues toda la población de Norteamérica y, y el continente en general pues fueron poblados por personas que llegaron de Asia inicialmente. Posteriormente la migración europea hace que esos genes lleguen a este continente. Para el diagnóstico de esta enfermedad tampoco tenemos una prueba específica, como sería, por ejemplo, una sustancia en la sangre, un marcador genético específico. Entonces nos valemos de una serie de criterios. Criterios son la combinación de diferentes signos y síntomas y hallazgos que están presentes en los estudios que llamamos paraclínicos: la resonancia magnética del cerebro y el líquido cerebroespinal. Cuando se juntan todos estos elementos, para decirlo literalmente, se arma un rompecabezas, entonces puedes decir que tienes un diagnóstico. Para eso se requiere mucha experiencia y habilidad clínica. No es un diagnóstico fácil. Además, se deben excluir muchas enfermedades que pueden simular la esclerosis múltiple. No hay un solo tipo específico que digas, si yo veo esto, el paciente tiene esclerosis múltiple. No, depende mucho de la habilidad clínica para juntar todos estos elementos y formar ese criterio diagnóstico. La enfermedad principalmente afecta a personas jóvenes en la etapa productiva de la vida, entre los 20 y los 40 años de edad. Pero tenemos pacientes menores de 20 años y tenemos pacientes que inician después de los 40 años de edad. Pero la gran mayoría inician su primera manifestación clínica entre los 20 y los 40 años de edad. El tener la manifestación clínica por lo general
no quiere decir que ahí inició la enfermedad. La enfermedad probablemente ya estaba presente desde mucho tiempo antes, pero sin manifestarse clínicamente. La prevalencia de la enfermedad pues varía en las diferentes regiones del mundo. En México podemos decir que tenemos aproximadamente 20 casos por 100,000 habitantes. Entonces esto nos lleva aproximadamente a 12,000 pacientes en todo el país. Y de esos 12,000 pacientes, 7,000 están recibiendo tratamiento adecuado actualmente. Los otros puede ser que no tengan un diagnóstico correcto o que no reciban un tratamiento. Eso es lo que está sucediendo en México, ¿verdad? En países como en el norte de Europa tienen más de 200 casos por 100,000 habitantes, es decir, 10 veces más que nosotros. Los tratamientos efectivos para esta enfermedad se conocen como modificadores de la enfermedad. ¿Qué quiere decir modificador? Modificador es un medicamento que evita la progresión de la enfermedad, pero no la elimina, no es curativa. Entonces existen tratamientos efectivos desde hace aproximadamente 20 años que han evolucionado hasta cada vez ser más efectivos y lograr detener el proceso de la enfermedad por muchos años, de tal manera que los pacientes que reciben tratamientos eficaces, modernos, ya no tienen progresión de la enfermedad y por lo tanto no desarrollan discapacidad. Pero tienen que continuar tratamiento porque el tratamiento no es una cura definitiva, tienen que estar siempre en vigilancia. El tratamiento, como lo mencioné, lo pueden recibir los pacientes nuevos o pacientes que ya estaban antes en tratamiento, pero que no, su tratamiento por algún motivo no da los resultados esperados. Es decir, existe una falla terapéutica. Estos tratamientos nuevos se conocen como de alta eficacia, comparándolos con los tratamientos originales que son de baja eficacia. Es decir, estos nos dan mejores resultados en lo que se refiere a evitar la progresión de la discapacidad, a presentar recaídas o síntomas en general. Entonces, cualquier paciente que en la actualidad desee estar bien, tiene que saber que su médico le va a prescribir medicamentos de alta eficacia. Los medicamentos de alta eficacia nos dan mucho mejor resultado que lo que teníamos en el pasado con los tratamientos conocidos como plataforma. Estos tratamientos de alta eficacia logran prácticamente evitar toda progresión de la enfermedad y evitar recaídas. Y por lo tanto no va a existir discapacidad en los pacientes, van a poder llevar una vida normal. No son infalibles, en ocasiones hay que cambiar uno por otro y cada vez existen estrategias más adecuadas de tratamiento. Estos tratamientos de alta eficacia se manejan usualmente en forma ambulatoria. No es necesario hospitalizarse para recibirlos. Tienen que ser prescritos por el médico neurólogo que realiza unos estudios preliminares conocidos como perfilamiento de un tratamiento. Los indica, algunos de ellos en la actualidad son aplicaciones intravenosas que pueden recibir en un centro de infusión. Son centros ambulatorios en donde el paciente recibe todos los cuidados idénticos a los que podría recibir dentro de un hospital para la cuidadosa aplicación de estos medicamentos. Posteriormente, el paciente tiene que seguir las indicaciones de su médico en lo que se refiere al seguimiento y la prevención de cualquier riesgo que pueda resultar. Entonces, no son tratamientos que se aplican sin supervisión. Tienen que ser completamente supervisados por un médico neurólogo especialista. Bueno, si este mensaje lo llegan a revisar algunas personas con este padecimiento, pues es importante que sepan que
pueden recibir una gran ayuda con estas nuevas formas de tratamiento que tenemos disponibles. Es cuestión de consultarlo con el especialista que los está atendiendo para que esto logre este gran beneficio que podamos ofrecer en la actualidad. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y un gusto tenerlo aquí en Alivia. Muchas gracias, muy amable por la invitación.